Muy buenas noches, bienvenido a una nueva edición de San Nicolás Debate, el programa de la Federación de Comercio e Industria, temporada número 30, programa 26. Gran propuesta, nos metemos de lleno en las cuestiones legislativas. Hoy día hay toda una dinámica en la cual en el centro de la agenda está la cuestión de los servicios públicos, de Aerolíneas Argentinas, la privatización, los paros. Bueno, el gobierno que necesita de alguna manera más músculo político en el Congreso. Para eso va a estar con nosotros Alejandro Bongiovanni, que es diputado nacional del PRO. Luego, en la segunda parte del programa, va a estar con nosotros para tratar de analizar todo el impacto fiscal que tiene el paquete de leyes sancionados por el Congreso y para cuándo la reactivación económica, la pregunta que todos nos hacemos, el contador Sergio Ascuaga. Como lo ve, un programa interesante, acompáñenos. De esta manera damos comienzo a San Nicolás Debate. Expertos en nutrición desde 1977. En AES Argentina, renovamos nuestra identidad para continuar profundizando la transición hacia un futuro con energías renovables. Una nueva imagen, con nuevos colores, pero el mismo compromiso y energía de siempre. AES Argentina, acelerando el futuro de la energía, juntos. Ascuaga y Asociados, Estudio Contable. En San Nicolás, Chacabuco 66, primer piso. Y en Rosario, Corrientes 1489, cuarto piso, departamento 1. Administración@estudioascuaga.com.ar. ¿Sabías que podés descargar y pagar tus facturas o hacer reclamos técnicos a través de EDEN WhatsApp? Escribinos al 336-452-6944. Elegí la opción que estás buscando y realiza todos tus trámites desde tu celular de manera fácil y rápida. Agendanos 336-452-6944. EDEN. Somos energía que transforma. Electromallas, Sociedad Anónima. Porque estamos desde los cimientos, acompañamos tu crecimiento. Electromallas, Sociedad Anónima, Álvarez 28, teléfono 443-5029. Entre SRL, más de 40 años aportando a la sociedad ingeniería de sanidad ambiental. Fabián Contartese, asesor financiero, agente productor de mercado de capitales, inversiones bursátiles, 336-427-9578, Petreca 5, San Nicolás. Fabián Contartese. Bueno, damos comienzo al primer bloque de San Nicolás Debate. Está con nosotros para hablar de cuestiones legislativas y una mirada del país Alejandro Bongiovanni, que es diputado nacional del PRO. Muy buenas noches, Alejandro. Bienvenido a San Nicolás Debate, un gusto. Buenas noches, un gusto saludarte. Bueno, Alejandro, mucho para hablar con vos porque, bueno, indudablemente 9 meses del gobierno de Milei, bueno, aciertos, retrocesos, una economía que está buscando estabilizar, bajando la inflación y uno de los aliados claves en el Congreso y en esta nueva etapa seguramente, de hecho, es el PRO. Contanos cómo se está dando la sinergia legislativa más allá de las idas y vueltas que han tenido entre La Libertad Avanza y tu espacio. Bueno, relativamente bien porque es basada en proyectos concretos, un proyecto de ley concretos. No hay un acuerdo ni una superestructura por encima hoy de lo que son propuestas concretas en materia fiscal, en materia económica, en materia de regulación, donde nos encuentra muchas veces hermanados, otras veces no. Hemos votado distinto en 2 o 3 oportunidades, en cosas de distinto voltaje, pero hay muchas coincidencias porque, bueno, es lógico porque hay
existe un plan de desregulación que viene de una persona que es de nuestro espacio, o que era de nuestro espacio, como Federico Sturzenegger. Hay algunos proyectos de ley que vienen guiados y diseñados por la cartera de seguridad de Patricia Bullrich. Entonces es lógico que haya coincidencias. No todo el tiempo, ha habido también encontronazos, y entonces son sanos para la convivencia democrática también. Alejandro, dentro de las cuestiones que vos estás mencionando, de idas y vueltas, de consensos y diferencias, una que seguramente recuerda a la gente porque pasó hace muy poco, es cuando de alguna manera le votaron en contra de lo que tenía que ver con la asignación de fondos extra para la AFI o la CIDE. De alguna manera el kirchnerismo también se empoderó y finalmente no le dieron esta ley a Milei. Para mí no me importa quién se empodera, quién no se empodera. Me parece que lo único que me importa es si el proyecto es bueno o malo. Debe ser un mal proyecto. No se discuten fondos reservados de la CIDE o del AFI, o como la llamemos, en el recinto del Congreso. Nunca sucedió. Para eso existe la bicameral de inteligencia, porque si vos me llevas a mí, que soy quien autorizo los gastos del Ejecutivo, me pedís una autorización de gastos de X monto, yo necesariamente, pues si no estaría haciendo mal mi trabajo, te tengo que preguntar para qué. Como se trata de gastos reservados para inteligencia, vos no me podés contestar para qué, porque si no vos estarías haciendo mal en tu trabajo. Entonces estamos en una situación en que uno de los dos tiene que dejar de hacer su trabajo. Por eso las leyes lo que prevén para estas cuestiones son una comisión bicameral de inteligencia, donde no se trata en un recinto de 256 diputados, 57, sino de minorías especializadas en estas cuestiones. Así que el problema no era el fondo de la cuestión, sino la forma. Ahora, la forma muchas veces es tan importante como el fondo. Bien. Alejandro, hoy en día está en el centro de la agenda lo que tiene que ver con la disputa del gobierno con algunos gremios, por ejemplo el aeronáutico, tema de Aerolíneas Argentinas, que bueno, nos está costando algo así como $8.000 millones al año, hay 80 aviones, pero se financia como si hubiera 700. ¿Cómo se resuelve lo de Aerolíneas? Hay un diputado de tu espacio, Hernán Lombardi, que ha propuesto la privatización. Sí, yo le he apoyado, creo que es una discusión que hay que dar. También es cierto que probablemente como está la empresa no encontremos muchos interesados. Claro. Lo que nos tiene que también llevar a pensar en otras soluciones, pero lo que sí veo con alegría es que hay un consenso bastante grande de que Aerolínea no puede seguir perdiendo plata del contribuyente argentino. Claro. El tema es, ¿cuál es el formato, cuál es la salida, ¿no? Porque como vos bien marcás, no hay muchos interesados por ahí en la compra y cualquier ley de esta característica tiene que pasar por Congreso, si hay que buscar acuerdos. Sí, pero veo bastante plafón, a diferencia de otra época, veo bastante consenso en hacer algo con Aerolínea. Bien. Alejandro, el rumbo que está teniendo el gobierno de Milei, estamos en un año, no electoral, 2025 son las elecciones de medio término. Se ha ido y venido con el tema que incluso al principio de la nota has marcado, del tema de la fusión, que como un coqueteo con Macri, Milei. ¿Crees que no van a llegar a una fusión o no lo necesitan y sí van a ir a una alianza, sobre todo en lo que es la provincia de Buenos Aires? Y no lo sé, la verdad yo no soy estratega ni soy de los que se dedican a ese tipo de cosas. Sí. A mí me parece que probablemente una fusión no sea conveniente para ninguno de los dos partidos, porque perderían características que les son propias a uno, la novedad, lo disruptivo, el otro lo logrado, lo establecido. Así que sí creo que hay que buscar alguna estrategia, pero customizándola a la provincia o jurisdicción que se trate. No es lo mismo lo que se necesita para la provincia de Buenos Aires que lo que se necesita en la ciudad de Buenos Aires, que se necesita en Santa Fe y demás. Bien. Alejandro, te paso por un momento a Rosario, de ciudad de donde sos oriundo. El tema de la inseguridad, la guerra contra el narco, han dado cuenta de que hay una notable baja en los homicidios en lo que va del año con respecto al año anterior. ¿Cómo se está trabajando desde el gobierno nacional y el provincial en Santa Fe como para estar teniendo estos resultados? ¿Se puede de alguna manera pensar que se le está dando ya un retroceso al narco? Retroceso no, porque
mucho más complejo, pero sí ha bajado muchísimo la criminalidad, como vos decís. Eso es un dato positivísimo y se debe sobre todo al trabajo mancomunado y coordinado de provincia y nación. Cuando provincia y nación se ponen a trabajar juntos en esto, los resultados están a la vista, así que es una buena noticia para los que somos de Rosario. Bien. Alejandro, desde el punto de vista de lo que tiene que ver con, ahora el presidente Milei está en Nueva York, la llegada de inversiones, lo que está en la ley base y sobre todo el RIGI, digo, desde el espacio del PRO que han acompañado toda esta ley, ¿ustedes son optimistas con respecto a la llegada de inversiones? Porque digo, obviamente hay anuncios, incluso Petronas que se volvió para atrás, hoy en día no hay inversiones en marcha. No, y es posible que no vengan hasta después de un cierto tiempo y que se entiendan que el cambio es algo que se ha sentado y no es algo esporádico. Hay mucho inversor que se ha quemado con leche, por lo cual es una vaca y llora. Entonces sería prematuro suponer que ahora van a llover inversiones. No va a suceder, pero a medida que vayan pasando los meses y se asiente esta idea de que es un cambio estable y duradero, creo que van a ir llegando. Digo, esto que vos comentás con respecto al tema del horizonte, más allá de lo que tiene que ver con las leyes, vos lo estás diciendo de un punto de vista político, es decir, que los inversores vean en el gobierno de Milei fortaleza política, desde todo punto de vista, de lo macroeconómico como la estabilidad política. Un inversor extranjero ve las dos cosas. Bien. Ve los datos macro, por supuesto, ve la oportunidad de inversión, pero también ve la estabilidad política. Bien. Eso es lo que nosotros estamos tratando de proveer a través de ser una oposición responsable. Bien, Alejandro... Te tengo que ir dejando, ¿eh? Sí, correcto. Alejandro, luego de lo que fue, de alguna manera, el veto al tema de la movilidad jubilatoria y la reunión asado en Olivos, hubo mucha polémica, digamos, ustedes tuvieron como parte de los espacios aliados en el Congreso, digo, ¿qué fue finalmente esto, más allá de la mirada de una parte de la sociedad con respecto a lo que fue esa reunión? Yo no fui, ni critico los que fueron, ni celebro los que no fuimos, simplemente me parecía innecesario. Claro. Así que no participé. No participaste. Te consulto, ¿cómo ves de alguna manera el panorama económico para lo que resta del año? Porque hay todo un ruido con respecto a la salida del cepo, que algunos lo veían más cercano. Si sacamos el cepo, Argentina no va a crecer. Ajá. Entiendo que el gobierno lo sabe. Entiendo que tiene algún reparo a el fogonazo inflacionario que puede traer de 2 o 3 meses, sí. Pero ninguna condición va a mejorar de manera sostenida hasta que no liberemos esto. Bien. Alejandro, te quiero agradecer mucho la nota y estos comentarios en San Nicolás Debate. Gracias a vos. Muchas gracias. Ha pasado el diputado nacional por el PRO, Alejandro Gongiovanni, ha dicho lo suyo. Ahora nos vamos rápidamente a la tanda y cuando regresemos va a estar el contador Sergio Ascuaga para hablar del impacto fiscal del paquete y la reactivación económica. H2 Orgánicos, vegetales hidropónicos, alimentos sanos y ricos en nutrientes para una dieta equilibrada. Visítanos, conoce y adquirí nuestros productos en www.h2orgánicos.com. IAS, Instituto Argentino de Siderurgia, Controles Ambientales, Sustentabilidad Energética y Reciclo de Materiales, Ensayos Químicos y Físicos, Diagnósticos sobre Procesos, Cursos Internacionales e InCompany. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Grupo Asegurador La Segunda. Donde crecemos,
donde compartimos, donde nos unimos, donde trabajamos, donde vivimos. Probser Grandes Movimientos. Movimentación Outsourcing in Company. Alquiler de máquinas con y sin chofer. Capacitaciones. Probser Servicio, Versatilidad y Vanguardia. Parque Industrial Comirsa. www.probser.com. Bueno, damos comienzo al segundo bloque de San Nicolás Debate. Como lo habíamos anunciado, está con nosotros el contador Sergio Ascuaga y con él vamos a tratar de desmenuzar, entender la ley bases y también este tiempo económico. Muy buenas noches, Sergio. Bienvenido a San Nicolás Debate, un gusto que nos acompañes. Igualmente, un gusto, un placer estar nuevamente acá en tu programa. Muchísimas gracias, Sergio. Como lo decía en la introducción, mucho para hablar porque, bueno, el primer gol legislativo, podría decirse, la aprobación de la ley bases por parte del gobierno de Milei. Pero tiene muchas cuestiones la ley y algunos aspectos que son clave y queremos que un especialista como vos nos ayude a comprender. Sí, bueno, nosotros lo que más nos implica en cambios y aplicaciones para nosotros son las cuestiones fiscales. Sí. O sea, todo lo que tiene que ver, que entró 100% como era el origen, lo que sería el blanqueo y lo que sería el plan de moratoria, que bueno, creo que es interesante porque viene a solucionar el tema de muchas pymes, sobre todo que están padeciendo lo que fueron estos últimos 2 o 3 años de dificultades económicas, de falta de actividad, de altos niveles de inflación. Básicamente esa es la parte que más a nosotros nos representa el análisis de la ley base y lo que en nuestra actividad significa poner al tanto a los clientes de la situación, ¿no? Sergio, más allá de la reglamentación, que algunos hablan de 1 mes y medio, digo, la ley se sancionó. Sí. Estás desmenuzando algunos aspectos, digo, desde lo fiscal, porque se aprobó también con el paquete fiscal, ¿qué cuestiones intervienen desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el blanqueo? Que por ahí es una necesidad del gobierno de repatriación de fondos, claro, de que hay incentivos. ¿Cuál es la zanahoria en el blanqueo? Sí, en realidad la zanahoria es hacerse de dólares, sí, y tratar de justificar un poco la necesidad de reservas. O sea, se sabe que los contribuyentes y el ciudadano argentino tiene mucho dinero en dólares guardado por una cuestión de precaución, y estas son situaciones donde de alguna manera cuando tenés alguna alternativa de negocio te permite ponerlo arriba de la mesa y justificar, pagando un mínimo, en este caso, si son $100.000, por ejemplo, que es interesante, hasta $100.000 es costo cero, y lo podés utilizar para comprar un departamento, para hacer alguna construcción, para hacer una pequeña inversión, inclusive para tenerlo como ahorro, justificado. Entonces eso hace que, de alguna manera, se incentive a que esos fondos, esos ahorros que hoy no existen para lo que es la línea de flotación de la economía, ingresen y puedan mover un poco la economía y generar reservas, porque esto, el sistema lo que prevé es que aquellos que blanqueen tengan depositados esos fondos hasta diciembre de 2025. Ajá. Y eso va a permitir que, bueno, si es exitosa la medida y la gente confía, pues no nos olvidemos que venimos de un blanqueo récord en la época de Macri, que bueno, también generó muchísimas expectativas y de hecho fue históricamente un blanqueo que representó sumas que excedieron lo planeado, ¿no? Pero después cambió el gobierno y cambiaron las normas y todos aquellos que blanquearon con muy buena fe y que, bueno, de alguna manera apostaron, se vieron perjudicados por las medidas que tomó el gobierno que sigue, ¿no es cierto?, a Macri, claro, y aumentó muchísimo las alícuotas, sobre todo bienes personales. Eso generó realmente, ¿no es cierto?, cuando nosotros analizamos las cuestiones, todos aquellos que blanquearon y que apostaron terminaron perdiendo mucho dinero y más, nunca lograron por lo menos
generar beneficios de esos fondos, en la gran mayoría. Bien. Sergio, y lo respectivo al tema de ganancias, reposición de ganancias, digo, sí. ¿A quién le toca, digamos? Claro. Porque mucha gente no lo tiene muy claro. Sí, esto es un tema que en septiembre del año 2023, cuando el gobierno oficialista, el gobierno que estaba... Massa precisamente, estaba en el gobierno, por una cuestión política y a los efectos de generar una mejor expectativa en sus votantes, decidió prácticamente eliminar la retención de impuestos a las ganancias sobre la cuarta categoría de las personas físicas. ¿Por qué? Porque son 800.000 contribuyentes los que están pagando este impuesto y que dejaron de pagarlo por una cuestión obviamente electoralista. En realidad ahí podemos hacer otros cuestionamientos al sistema, que si es ganancia el sueldo, o si no es ganancia, o si 2 millones de pesos hoy, como lo quieren implementar, como lo van a implementar, representa ganancia o es un sueldo. Ese es un tema que debería, sí, ser digno de análisis profundo. Ahora, esta vuelta atrás de lo que fue la medida de Massa, ¿no es cierto?, que yo le digo la medida Papá Noel, salió a regalar, ¿no es cierto?, claro, lo que no tenía, implica volver atrás y, bueno, restablecer este impuesto que estaba vigente y que obviamente es absolutamente antipático porque lo paga muchísima gente, sobre todo los empleados que tienen sueldos no tan buenos y muy buenos, y de alguna manera va a generar una buena caja, que es lo que generó hasta que se dejó de aplicar, y con la posibilidad de sustituir el impuesto país, que es lo que se está cuestionando. O sea, sería un impuesto que reemplaza a otro. Bien. Sergio, desde el punto de vista no impositivo, sino más laboral, la reforma o las claves que tienen la reforma laboral desde el punto de vista de incentivo a la pyme, ¿dónde ves de alguna manera ahí beneficios? Bueno, los beneficios no son demasiado, en realidad no son tan importantes como lo eran cuando cuando se envió el paquete más grande, que después fue modificado, y bueno, la parte laboral, digamos, no sufrió demasiados cambios, o sea, todo el paquete original fue muy modificado a tales efectos que finalmente casi no genera un cambio demasiado importante para las pymes. Se puede hablar, sí, de la extensión de los contratos a modalidad prueba, que bueno, se extienden los plazos a 2 años, que es importante, sí, porque uno por ahí se anima un poco más a establecer la relación con los empleados y a generar una decisión de tomar personal, que a veces, si bien es necesario, muchas veces uno los posterga porque sabe los inconvenientes que puede llegar a ser tener más empleados en una pyme. Entonces, yo diría que la parte laboral no ha sido un logro. En ese aspecto no se ha logrado demasiado. ¿Este fondo de cesanteo laboral, de alguna manera, que apunta al tema indemnizatorio, ¿cómo lo ves? Digamos, porque hay un modelo que es el WOCRA, que por ahí... Claro, la 22250. La 22250, que es el modelo que tomaría el sistema y la ley, lo pone como alternativo, ¿no es cierto? Bueno, en WOCRA funciona bien porque en realidad el sistema se adapta a lo que es la situación específica de la actividad. El sector, que tiene normalmente la gente o el empleado de WOCRA entra a una obra y tiene un inicio y un final, y eso hace que cuando termina el trabajo él haya juntado, o sea, a través del aporte del empleador, un fondo que se le restituye para no dejarlo, digamos, desamparado a nivel de ingresos. Este sistema... yo creo que es interesante, habría que ver si en los hechos se ejecuta correctamente. ¿Por qué? Porque en realidad habría que ver los temas de costo, sobre todo. A mí me genera algunas dudas. Es interesante cómo funciona, pero ya te digo, no me parece que sea, por lo que vi, las alícuotas que se pagarían, no me resulta demasiado interesante como para aplicarlo en este momento. Bien. Sergio, la ley se aprobó más allá de la reglamentación, pero hay una tormenta financiera, digo, que ha hecho aumentar el riesgo país, ha aumentado el dólar paralelo, dólares financieros, digo, ¿qué mirada tenés de este contexto más allá de que finalmente la ley llegó? ¿Qué cosas le meten ruido, digo? Bueno, sí, yo creo que
habría que ver, ¿no es cierto?, cuando uno analiza, yo no soy economista, soy contador, pero si analizo el contexto actual y la situación, tendríamos que compararla con lo que hubiese sido si hubiese seguido como estábamos. Ajá. O sea, lo que se ha logrado creo que no es poco, a pesar de estas circunstancias que también creo yo tienen impacto a nivel internacional, son situaciones que se están viendo internacionalmente. México, Brasil han devaluado y a nosotros obviamente todas estas circunstancias nos afectan de sobremanera porque nuestra economía es débil, venimos de reservas negativas, todo esto ha hecho que la sensibilidad de la economía y cualquier situación que modifica el contexto a nosotros nos afecta de lleno, más en estas circunstancias. Entonces, tomando en referencia cómo veníamos y cómo estábamos, que el dólar esté 1.400 no creo que sea para alarmarse. Digamos, uno sabe que hay inflación y que el dólar estaba de alguna manera manteniendo un valor que no era real también, y bueno, al bajar las tasas de interés muchos de los ahorristas salieron del plazo fijo, fueron al dólar. Eso es una cuestión interna, pero creo que lo que más afecta en este momento es el contexto externo, que ha sido para mí uno de los puntos más relevantes en estas circunstancias de elevar el riesgo país y bueno, y obviamente también debilitar las expectativas de la economía argentina a nivel internacional. Sergio, esta herramienta de política monetaria tendiente a la emisión cero y que ha logrado bajar la inflación a los niveles que ha arrojado el último mes y que pareciera que va con tendencia a la baja, ¿te parece que es el camino? Digo, por el otro lado, por supuesto que hay una recesión importante, digo, ¿cómo compatibilizar ambas cosas y que en algún momento logre algún derrame en la micro? Sí, yo creo que estabilizar la macro era fundamental para poder generar una micro más o menos con expectativas, o por lo menos con algo de previsibilidad. La emisión cero yo creo que es una especie de mensaje también muy fuerte para lograr por lo menos imaginar un rumbo, que no es poco, ¿no? En un país donde la emisión prácticamente ha sido descontrolada, si se analiza este tipo de maniobras y este tipo de políticas y económicas, digamos, yo creo que es bueno porque de alguna manera nos saca de lo que ha sido una costumbre y una tradición argentina de emitir descontroladamente billetes, moneda, y eso ha generado los niveles de inflación que hemos padecido. Yo no sé si te acordás, en la época de la convertibilidad, que fue uno de los pocos momentos donde no tuvimos inflación, bueno, más o menos era esto. O sea, después se politizó la ley de convertibilidad y se empezó a imprimir billetes y bueno, terminó como terminó. Pero yo creo que es básico, como norma, la emisión cero. Lo que pasa es que, bueno, hay que ver si nos la bancamos también, ¿no? Porque claro, la recesión es real. También, Baltasar, mira, yo veo a algunos clientes míos, sobre todo uno analiza de lo poco lo que ve. Nosotros tenemos doble efecto respecto a la situación. Yo lo veo, las empresas hasta el mes de noviembre, diciembre, enero y febrero sobreestoquearon. Obviamente cualquier actividad comercial o una industria lo que hacía era estoquear porque sabía que teniendo la mercadería vos no perdés. De alguna manera te cubrís la inflación. Entonces tenés un sobrestock al cual, como no sabés a qué precio vas a vender, si no vendés a tal precio, no vendés. Total, tenés el stock y te quedás tranquilo con la mercadería. Bueno, ahora ¿qué pasó? Como la economía cambió y como el contexto de inflación empieza a bajar, el comerciante empieza a entender que tener demasiado stock es antieconómico, obviamente. Lo que conviene es tener poco stock y mucha rotación. Entonces, si vos tenías sobrestock y ahora tenés poca venta, las órdenes de compra, todo se para, porque tenés un doble efecto. El sobrestock que lo tenés que trasladar a la venta y después emitir las órdenes de compra a las empresas. Todo eso te lleva 6 meses. O sea, agua arriba, vos podés entender que en la medida que el sobrestock empieza a bajar, empezará a moverse todo lo que hoy se paró. Que, bueno, y aparte la obra pública se paró, ¿no es cierto? Esto es todo entender que
a mi criterio, es ordenar la macro, que es muy difícil. Obviamente venimos de demasiado desorden. Sergio, desde el punto de vista de esa reactivación, la herramienta del RIGI, el régimen para grandes inversiones, ¿te parece así una luz como para poder dinamizar un horizonte de inversión por ahí en sectores obviamente de gran porte, de gran inversión? Sí, bueno, claro, yo creo que son herramientas que al momento de decidir y evaluar inversiones, quienes tengan la responsabilidad de hacerlo lo van a considerar como algo positivo. Yo estaba leyendo el proyecto del RIGI, en realidad es interesante, abre, digamos, muchas alternativas para los proyectos grandes de inversiones, cosas que creo que son necesarias, ¿no? Pero bueno, en realidad yo creo que lo que va a ser para mí fundamental en el momento de tomar decisiones, sobre todo en las grandes empresas, es que haya estabilidad. Y que haya previsibilidad económica, o sea, que las reglas no cambien de un gobierno al otro. Es fundamental, porque si no, cualquier inversión tiene que recuperarse lo antes posible, y eso significa que los valores, inclusive de precios de venta, los tengas que recalcular en función de esa rentabilidad que tiene que, o sea, ser lo más rápida posible para entrar y salir y no quedar, digamos, porque, como quien dice, quedar encerrado en una maniobra política o en una maniobra económica de cambio de gobierno y todo este tema que muchas veces... Seguridad jurídica, finalmente. Seguridad jurídica. Esa es la mejor, digamos... el mejor panorama que vos le podés dar a cualquier empresario. En Brasil, vos ves que las empresas en Brasil, por más que haya problemas, por más que haya pobreza, las reglas son siempre muy similares, entonces es previsible, por lo tanto siempre conviene invertir en países donde las reglas no cambien, porque si no el riesgo es muchísimo, por lo tanto ese riesgo lo tenés que trasladar a la rentabilidad del proyecto, por lo tanto tenés que acortar ese plazo de recupero de inversión. Bien. Sergio, el tiempo se nos va. Sí. ¿Algún mensaje final de aliento? Porque bueno, vos estás en el día a día en la trinchera con empresarios, con emprendedores, con gente que finalmente decide invertir su capital para adelante. ¿Cómo lo ves entonces? Bueno, yo soy optimista. En realidad creo que tenemos que sincerar ciertas cuestiones que son básicas para poder lograr un crecimiento sostenido y normal. La economía tiene que ser aburrida, digo yo. Es algo aburrido, no tiene que ser algo esquizofrénico donde todo el día estamos pensando. Como los países nórdicos, son aburridos. Son aburridos, son previsibles. No saben ni quién es el ministro de Economía. Claro. En realidad, ahí cuando suceda eso, nos vamos a dar cuenta que estamos mejor. Hay un dato que para mí es positivo, que los bancos empezaron a trabajar como bancos. Me enteré que había bancos, claro, porque antes le prestaban al Estado. Claro. Y el Estado era como un elefante en un bazar, rompía todo, entraba al mercado y hacía un desastre. Y nosotros, lo que por ahí queríamos cambiar el auto o hacer alguna inversión, no teníamos margen para pedir. Hoy te llaman y te ofrecen crédito. Todavía las tasas son altas, obviamente, pero bueno, de a poquito creo que eso va a incentivar. Porque fíjate que lo que sucede en este país, el privado no está endeudado. Hay un margen para prestar plata a los privados enorme, un mercado. Nosotros hace 20 años que no pedimos créditos casi, los privados, más allá del consumo de tarjeta, pero créditos, digamos, para inversión, para casa, auto. Es prácticamente un mercado que está virgen. Claro, mucha liquidez de los bancos. Y eso, bueno, en la medida en que los bancos, ya con solo eso, mira, empiecen a poder dar créditos hacia el sector privado, yo creo que no van a alcanzar los ladrillos ni la arena para construir. Hace muchísimo que estamos estancados. Bien, ojalá sea ese el futuro y que sea cercano. Sergio, te quiero agradecer mucho la presencia, por supuesto, y este análisis. Yo incentivo, como siempre, como contador, todo, a que se utilice el blanqueo para aquellos que por ahí están en esa situación de duda, porque creo que es importante aprovecharlo. Seguro. De a poco uno siempre trata de regularizar y normalizar la situación, ¿no?, de los clientes, los contribuyentes y todas aquellas personas que por ahí están con alguna duda. Yo creo que es interesante tomarlo como alternativa. Bien. Muchísimas gracias, Sergio. Un placer. Lo vio, lo escuchó, pasó por San Nicolás Debate, segundo bloque, Sergio Ascuaga, bueno, haciendo todo un análisis, toda una mirada de la situación tributaria, de los aspectos salientes de la ley base y por supuesto todo lo que tiene que ver
con la situación macroeconómica. Ahora nos vamos rápidamente a la tanda y regresamos con San Nicolás Debate. Estaciones de servicios Shell Hipólito, SRL, combustibles líquidos y GNC, servicio de despacho de combustibles en zonas rurales e industrias, servicio, calidad y seguridad en sus dos direcciones, Avenida Moreno esquina Viale y Avenida Sabio esquina Guido Hispano. Soman San Nicolás, Sociedad Anónima, fabricación y montaje de estructuras y cañerías, construcciones de obra de ingeniería civil, servicios complementarios para el transporte marítimo. www.somansannicolás.com.ar. Hemos llegado al final de San Nicolás Debate, lo prometido, la agenda de las cuestiones legislativas con Alejandro Bongiovanni, las cuestiones tributarias y fiscales con Sergio Escuaga. Recordarles que el próximo 30 de octubre la Federación de Comercio e Industria está organizando la tercera ronda de negocios multisectorial y regional con grandes compradores. Estamos invitando a todas las pymes de San Nicolás y la región a participar, así que si querés tener más novedades, ingresá en www.federacionsn.com.ar. Por mi parte nada más, el agradecimiento de siempre, nos vemos el próximo jueves.